En estos últimos años han aparecido muchos libros, como también artículos que hablan sobre el éxito. Y a veces presentan fórmulas de cómo alcanzar el éxito en tu vida. Y presentan ciertos pasos, ciertas técnicas que las personas deben buscar para que podamos alcanzar una vida exitosa. Lo que yo te preguntaría en esta mañana es, ¿cómo defines tener una vida exitosa? Y es muy importante, antes de definir cómo tener una vida exitosa, poder definir cómo entiendes la palabra éxito. Hay una definición que dice que el éxito es el alcance de un objetivo o de nuestros objetivos. Pero para eso nosotros tenemos que entender de que una misma circunstancia, dependiendo del objetivo que tú tengas, va a ser exitosa o va a ser vista como un fracaso. Les doy un pequeño ejemplo. Hay una persona que es un entrenador de fútbol y tiene su equipo, ¿verdad? Si esa persona tiene como objetivo principal ganar campeonatos, si al final ese equipo no gana ningún campeonato, eso quiere decir que el entrenador va a decir que fue un fracaso. Pero si el entrenador no tiene como objetivo ganar campeonatos, sino ser de alguien formador que inculque principios, valores a los jóvenes con los que entrena, no importa si no gana el campeonato. Puede ser que para ese entrenador lo que haya hecho sí sea algo exitoso. Lo que quiero mostrarles es cómo una misma circunstancia, dependiendo el propósito, el objetivo que tú tengas, puede ser visto como éxito o como fracaso. Así que al hacernos la pregunta, ¿cómo consideras tú que es una vida exitosa? La pregunta nos lleva a otra pregunta, que es, ¿cuál es el objetivo o propósito de tu vida? El objetivo o propósito de tu vida va a definir cuál es el éxito de tu vida. Hay muchas personas que tienen como propósito y objetivo de vida decir que mi familia y yo no vamos a vivir con necesidades materiales. Es decir, voy a trabajar de tal manera que no le falte nada material a mis hijos. Por lo tanto, para esas personas eso es una vida exitosa. O hay personas que dicen, voy a trabajar de tal forma que cuando llegue a la vejez voy a poder vivir de lo que he ahorrado durante mis años de trabajo. O ir más allá, cuando yo me muera, una vida exitosa va a ser que le haya dejado a mis hijos una buena herencia familiar. Hay muchas personas que tienen esa perspectiva de objetivos, de una vida exitosa. Pero lo que nosotros vemos en la palabra del Señor es que lo que tú tengas como objetivo principal de tu vida va a ser a lo que vas a dedicar todas tus fuerzas, todo tu tiempo y todos tus recursos. Por lo tanto, hoy, a la luz de Lucas capítulo 12, versículos 32 al 34, vamos a ver cómo la palabra del Señor nos muestra cuál debería ser el objetivo y propósito principal de la vida de los hijos de Dios. Y a la luz de este pasaje vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Punto número 1, vamos a ver la confianza y seguridad para los creyentes. Punto número 2, vamos a ver viviendo en esta vida desde una perspectiva eterna. Y punto número 3, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Vamos a ver punto número 1 y abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 32 al 34. Vamos a dar lectura al versículo 32. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros
el reino. Algo que nosotros tenemos que entender al interpretar este pasaje es que tenemos que ver el contexto de lo que está hablando este pasaje. Cuando nosotros vemos esta porción, tenemos que entender que todo lo que el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos empezó muchos versículos atrás. Toda esta conversación, toda esta enseñanza de Jesús surge a raíz de una pregunta de un hombre. Vamos a ir versículo más atrás al versículo 13 del capítulo 12. Versículo 13. Le dijo uno de la multitud, una persona que estaba alrededor de Jesús, le hace una petición a Jesús. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Así que vemos que todo surge a raíz de una petición que un hombre le hace al Señor Jesús, que le ayude con un problema de herencia. Y el Señor Jesús aprovecha todo esto para dar una enseñanza. Y esta enseñanza que vamos a leer en el versículo 15 es la enseñanza principal de todo lo que Jesús ha estado hablando desde el versículo 15 en adelante. Por ejemplo, versículo 15 dice, y les dijo el Señor Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que el Señor Jesús quiere dar dos enseñanzas principales a sus discípulos y a la multitud que le rodea. ¿Cuáles son esas dos enseñanzas? Número uno, el Señor Jesús les dice que tienen que guardarse de toda avaricia. Toda avaricia. Y número dos, el Señor Jesús les enseña que la vida no consiste de los bienes que posees. Por lo tanto, el Señor Jesús, a lo largo de todo lo que ha estado hablando en los versículos que hemos estado estudiando en los otros domingos, ha estado enseñando estas dos cosas. Hay que guardar nuestros corazones de la avaricia. Y número dos, el propósito de la vida no es acumular bienes materiales. Esas dos cosas fundamentales el Señor quiere enseñar. Y justamente esto es lo que el Señor ha estado enseñando desde el versículo 16 al 21 con la famosa parábola del rico insensato. El Señor ha estado enseñando de qué sirve de que tú acumules muchos bienes si tú no sabes el día que te toca partir. ¿Se acuerdan cómo termina la parábola del rico insensato? Que acumuló muchos bienes, pero la Escritura dice, oh necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y de quién será todo lo que acumulaste? El Señor Jesús enseñando de que de nada sirve acumular bienes. Ese no es el propósito de la vida. Luego, versículos 22 en adelante, el Señor les enseña a sus discípulos, cuidado con la avaricia. Cuidado con ese deseo desenfrenado de querer alcanzar los bienes materiales. El versículo 31 nos da el pie para lo que vamos a estudiar hoy. Dice el versículo 31, ¿cuál debería ser el enfoque de los hijos de Dios? Recuerden, estamos viendo, Jesús les está diciendo, la vida no consiste en acumular bienes materiales. Pero entonces, ¿qué debe hacer el creyente? ¿Cómo debe vivir un hijo de Dios? Versículo 30 al 31 dice, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Pero, ¿qué es lo que deben buscar los hijos de Dios? Buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor Jesús les indica en el versículo 31 en qué consiste verdaderamente la vida del hombre. ¿En qué debería consistir la vida de un hijo de Dios? En buscar el reino de Dios. Ese debería ser el objetivo principal de los creyentes.
Ahora el versículo 32 inicia con una frase diciendo, no temáis, no temáis. Cuando nosotros los creyentes y hemos llegado a la fe por medio de la obra del Espíritu Santo, a través de Jesucristo a la salvación, nos encontramos con un mundo que va en contra de los principios de la Escritura. Aunque el Señor nos dice claramente que nosotros debemos vivir sin afanes, sin estar totalmente preocupados de los bienes materiales, estamos en un mundo que nos oprime y nos aprieta con las necesidades materiales. Estamos en un mundo materialista, ¿verdad, queridos hermanos? Estamos en un mundo materialista donde nos exige y va en contra. Por eso el Señor inicia este versículo 32 animando a los discípulos, a los creyentes, diciéndole, a pesar de toda la adversidad con la que se encuentren en este mundo, no teman, no teman. Claro que este mundo caído va a traer dificultades. ¿Por qué? Porque desde el principio nosotros vemos que una de las consecuencias del pecado es que el trabajo se volvería doloroso. Por si acaso, mis amados hermanos, el trabajo no es una consecuencia del pecado. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios sí los puso a trabajar. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en Génesis capítulo 2 que hizo Adán luego de que fue creado? Se puso a trabajar en el huerto. Su labor era trabajar en el huerto, en el jardín donde Dios lo había puesto. Lo que hace el pecado no es traer el trabajo. El trabajo es algo diseñado por el Señor para bendición. Lo que hace el pecado es traer dolor a algo que Dios diseñó. ¿Entienden? Dios diseñó el trabajo, pero luego de la entrada del pecado, Génesis capítulo 3, vemos que Dios le dice como consecuencia del pecado a Adán, con dolor vas a trabajar la tierra. La tierra produciría espinos. Así que lo que hace el pecado es traer dolor y sufrimiento a las cosas. Y permítanme hacer un pequeño paréntesis para una aplicación, mis queridos hermanos. Dios ha diseñado todo lo que nosotros vemos. El pecado no trae en realidad cosas nuevas. Lo que hace el pecado es traer dolor y sufrimiento a lo que Dios había diseñado. Voy a dar un ejemplo. El matrimonio es un diseño perfecto de Dios. Pero ¿qué es lo que hace el pecado con el matrimonio? Trae dolor y sufrimiento. ¿Se dan cuenta? Pero no es que el matrimonio por sí mismo, diseñado por Dios, es malo, sino que nuestro pecado es lo que hace que haya muchas veces eso. Lo mismo hace con muchas cosas, como vemos ahora en el trabajo. El trabajo es algo diseñado por Dios, pero el pecado hace que el trabajo muchas veces sea doloroso. Sea doloroso. Ahora, cuando nosotros vemos todo este panorama, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, no teman, no teman. Y el Señor busca dar 3 razones en este versículo 32, 3 razones que deben ser de seguridad y confianza para los creyentes y no temer ante esta adversidad en este mundo caído. ¿Cuáles son esas 3 razones? Volvemos a leer, versículo 32 dice, no temáis, manada pequeña. El Señor Jesús se dirige a sus discípulos de una forma tierna y se refiere a ellos como una manada pequeña. Otras traducciones a esa palabra manada la traducen como rebaño, ¿sí? El Señor Jesús les está diciendo, no teman, rebaño pequeño.
El Señor se refiere a los suyos de esa forma tierna y les dice, aunque son un rebaño pequeño, ¿y por qué esta aclaración de pequeño? Porque a comparación de el mundo impío, puede que parezca que el rebaño es pequeño. Y es algo que señala la Escritura cuando se refiere diciendo que la puerta que lleva a la perdición es ancha y muchos son los que van por ella, pero la puerta que lleva a la gloria es estrecha y pocos son los que entran por ella. Lo que quiere mostrar el Señor Jesús es que muy probablemente a nuestra percepción seamos un grupo, la iglesia puede ser vista como un grupo débil, reducido obviamente en comparación del mundo impío, pero el Señor dice, no tema esta manada pequeña, este rebaño pequeño no ha de temer. ¿Y saben cuál es la primera razón por la que el Señor Jesús, que la manada pequeña no debe temer? Porque el pastor de esta manada pequeña es Él. Así que la primera razón fundamental que debe traer consuelo y aliento a los creyentes en este mundo caído es, no temamos, porque aunque podemos ser vistos como una manada pequeña, nuestro buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos pasajes donde nuestro Señor Jesucristo se refiere a sí mismo como el buen pastor. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amados hermanos, no teman la manada pequeña. El rebaño del Señor no ha de temer en este mundo caído, porque su buen pastor protege a sus ovejas de tal forma que está dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Por lo tanto, no ha de temer, no ha de temer. El famoso Salmo 23 también nos habla de la protección del buen pastor hacia sus ovejas. Salmo 23, versículos 1 al 3 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Mis queridos hermanos, no debemos de temer, porque Él es nuestro pastor. Él es el que nos provee alimento, como señala el Salmo 23. Él es el que nos cuida de los lobos. Él es el que conforta nuestra alma, el que nos guía por sendas de justicia. Mis amados hermanos, qué consuelo, qué confianza más grande puede tener este rebaño del Señor de saber de que su buen pastor es Dios mismo. Así que primera razón, mis queridos hermanos, que el Señor Jesús da a sus discípulos de que no debemos de temer, es que Él es nuestro buen pastor. Puede que en número la manada, el rebaño sea menor al mundo impío, pero como dijo un predicador, con Dios somos mayoría. Mis queridos hermanos, no importa si nosotros creemos que en cantidad somos menores, con Dios somos mayoría, somos mayoría. En segundo lugar, volvemos a nuestro pasaje en Lucas capítulo 12. El Señor Jesús les dice, no temáis manada pequeña, yo soy vuestro buen pastor. Luego dice, segunda razón por la que el creyente debe estar confiado en el Señor, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hemos visto de que debemos estar confiados, no temer, porque el Señor es nuestro buen pastor,
Pero también no debemos temer porque el Señor, nuestro Dios, es nuestro Padre. Es nuestro Padre. El Nuevo Testamento se refiere a Dios como nuestro Padre. Preste mucha atención, 273 veces. En todo el Nuevo Testamento se repite que Dios es nuestro Padre 273 veces. El Señor Jesús en los evangelios usa esta expresión de que Dios es nuestro Padre 180 veces. Hay un énfasis que recalca, Dios es nuestro Padre, pero debemos hacer una aclaración importante. Dios no es el Padre de todos los seres humanos. Dios es el Padre únicamente de aquellos que creen en el Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos enseña esa gran verdad. Juan 1, 12 dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, solo a ellos, solamente a los que le recibieron y a los que creen en el nombre y en el Evangelio de Jesucristo, solo a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amados hermanos, somos hijos de Dios. Y como hijos podemos clamar a Dios como nuestro Padre. Romanos capítulo 8, versículos 15 al 16, dice, Romanos 8, 15 al 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amados hermanos, somos hijos de Dios, por lo cual clamamos a Dios como nuestro Padre. Ahora, recordemos el contexto de lo que estamos estudiando en Lucas 12. Jesús está enseñando de las aflicciones relacionadas a los bienes materiales, ¿verdad? A las riquezas y a toda esa exigencia de qué hemos de comer, qué hemos de vestirnos, dónde vamos a vivir. Todo es eso lo que el Señor está hablando sobre las necesidades materiales. Ahora, el creyente debe saber que no ha de temer con respecto a las necesidades materiales porque tiene a Dios por Padre. Tiene a Dios por Padre. Y hay un pasaje que nos debe llevar a pensar con respecto a cómo Dios como Padre vela por las necesidades de sus hijos. Dios es un buen Padre, es el Padre perfecto y Él vela, Él conoce las necesidades de sus hijos. Mateo capítulo 7, versículos 9 al 11. Mateo capítulo 7, versículos 9 al 11, dice, hace una comparación. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos muestra? Porque nosotros podemos tener toda plena confianza y seguridad en este mundo de adversidad, en este mundo donde sí hay necesidades materiales, porque tenemos a nuestro Padre que es bueno. Y el ejemplo que nos da la Escritura, si nosotros, los que somos papá, somos pecadores imperfectos, entendemos las necesidades que tienen nuestros hijos, ¿verdad? Yo no le voy a dar una piedra de desayuno a mi hijo. Y la Escritura dice, si yo, siendo imperfecto, tengo ese razonamiento de dar lo necesario a mi hijo, ¿cuánto más cree usted, mi querido hermano o hermana? Dios, perfecto. Dios es el Padre perfecto.
Él sí vela, Él sí conoce nuestras necesidades y Él sí vela por las necesidades de sus hijos. Por lo cual, amados hermanos, jamás dudemos de que Dios sepa dar buenas dádivas, buenos regalos, de velar por la necesidad de los suyos. Dios es un buen Padre y es nuestro Padre. En tercer lugar, ¿por qué el creyente debe estar seguro y confiado y no ha de temer en este mundo? Hemos dicho, número 1, porque Dios es nuestro buen pastor. Número 2, Dios es nuestro Padre. Y en tercer lugar, Lucas capítulo 12 dice, el Padre le ha placido daros el reino. La escritura en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 13 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuál es la tercera razón por la que el creyente debe vivir confiado y seguro en su Señor? Porque en aquel reino Cristo es nuestro Rey. Cristo es nuestro Rey. A Dios le ha placido. El reino de Dios en el cual Cristo es el Rey es el mayor regalo que un creyente puede tener. Recuerden, amados hermanos, el contexto. El contraste que estamos viendo en este pasaje es entre el pensamiento del mundo que busca las posesiones materiales y lo que Dios da como seguridad a sus hijos. En un lado están las personas buscando acumular riquezas, pero ahora está el Señor Jesús diciendo, Dios ya les ha dado el reino. Dios les ha dado el reino porque le plació, a Dios le agradó darles el reino. Efesios 1:3 dice que en la salvación en Cristo, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cristo es el Rey. Y el Señor dice que los creyentes en Gálatas capítulo 4 somos coherederos juntamente con Él. Ahora, amados hermanos, ¿cuál es el problema? El problema está que esta realidad de que Dios nos ha dado el reino, de que Dios nos ha dado todas bendiciones espirituales en Cristo Jesús, para muchas personas les parece poco o nada. Tenemos a un lado recompensas materiales y tenemos a otro lado recompensas espirituales. Si yo les pregunto ahorita, ¿cuál prefieres? Muchos quizás, por un pensamiento de mostrarnos espirituales, vamos a decir, yo prefiero las recompensas espirituales. Pero déjenme decirles que la percepción que nosotros tenemos no siempre es esa. Muchas veces de forma de labios para afuera decimos, sí, recompensas espirituales. Pero verdaderamente valoramos más las recompensas materiales. Quiero darles un ejemplo. Quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 35. Jeremías capítulo 35. En este capítulo, justamente ahí el título tiene la obediencia de los recabitas. En este pasaje, Dios, a través del profeta Jeremías, realza la obediencia de los recabitas. Quiero que vean algo. Vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Jeremías 35, versículos 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino,
Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes que estaban sobre el aposento de Masaías, hijo de Salum, guarda de la puerta, y puse delante de los hijos de la familia de los recabistas tazas y copas llenas de vino y les dije, bebed vino. Jeremías es el que está haciendo esto. Les está induciendo, les está diciendo, ya recabistas, tomen, beban vino. Y versículo 6, pero ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino con vosotros ni vuestros hijos. Algo que si usted lee todo el capítulo, se realza la obediencia de los hijos de Recab, los recabitas. Y Dios los utiliza como ejemplo para exhortar al pueblo y les dice, ven a estos hijos de Recab, fueron obedientes a la voz de su padre. Su padre les dijo, no van a beber vino. Y ellos fueron obedientes. Y Dios les dice, y ustedes, pueblo de Israel, no son obedientes a mi voz. No son obedientes a mi voz. Al final del capítulo, Dios habla de una recompensa para los recabitas. Vamos al versículo 18. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis el mandato de Jonadab vuestro padre y guardasteis todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, imagínense, la expectativa de los recabitas. Se viene una recompensa por la obediencia. ¿Cuál será esta gran recompensa? Versículo 19. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Fin de la recompensa. ¿Qué les parece, mis amados hermanos? Esa es la recompensa que recibieron los recabitas, que iban a estar en la presencia de Dios. Pregunto, ¿esa recompensa es grande o es una recompensa sin valor? Mis queridos hermanos, estoy seguro que muchas personas pensarían, ¿y solo eso? ¿Solo esa es su recompensa? Cualquiera creería que, bueno, Dios les iba a prosperar y dirían, bueno, de ahora en adelante, por tanto, tu recompensa será que tus ganados se van a multiplicar, tus terrenos van a producir en cantidad y esperarían una recompensa mucho más grande desde nuestra percepción. Pero mis queridos hermanos, déjenme decirles que la recompensa que Dios les dio es la más grande que cualquier persona puede recibir. Estar en la presencia de Dios. No hay recompensa más grande, mis amados hermanos. No la hay. La seguridad del creyente no está en los bienes que posee o puede recibir, sino que está en Dios mismo. No nos debemos afanar, preocupar o temer debido a los bienes materiales, porque ya tenemos todo lo que podríamos necesitar. Dios. ¿Se acuerdan de las palabras del salmista? Si tengo a Dios, ¿qué más puedo desear en este mundo? ¿Qué más? Mis amados hermanos, 3 razones por las cuales el creyente puede vivir confiado y con seguridad en este mundo. Tenemos un buen pastor, nuestro buen pastor. Número 2, Dios es nuestro Padre y Cristo es nuestro Rey. La mayor recompensa, estar en el reino, estar en la presencia de Dios, ya es la mayor recompensa que podríamos tener.
Entramos a nuestro segundo punto en este mensaje. Vamos a ver el versículo 33, viviendo desde una perspectiva eterna. Lucas capítulo 12, versículo 33. Jesús les dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Lo primero que debemos aclarar es que esto no lo vamos a interpretar desde ser extremadamente literales. No significa que al salir de este lugar usted va a decir, muy bien, voy a hacer una venta de garaje con todas mis cosas y ¡pum!, me quedo en la calle. No podemos interpretar de esa manera el texto. Ahora, lo que el pasaje está enseñando es que Jesús ha estado exhortando anteriormente en contra del pensamiento egoísta de los bienes materiales. Recordemos, ese pensamiento egoísta de voy a acumular para mí, voy a acumular para mí, como el que vimos en la parábola del rico insensato, este hombre que simplemente acumulaba su riqueza para un día poder decir, ahora voy a disfrutar de todos los bienes que poseo. Así que el Señor ha estado exhortando sobre ese pensamiento materialista egoísta. Amados hermanos, por si acaso, hoy en día vivimos en tiempos donde la cultura y el mundo busca formar personas egoístas. ¿Cuál es la razón por la que muchas personas ya no quieren, por ejemplo, formar familias? Porque tienen un pensamiento egoísta de decir, no, los hijos, tener una familia es un estorbo que no me va a permitir alcanzar mis metas, mis objetivos. ¿Se dan cuenta cómo la cultura y la sociedad cada vez va formando personas cada vez más egoístas? Bueno, el Señor está exhortando ese pensamiento egoísta, ese pensamiento materialista que piensas únicamente en tu propio bienestar. Ahora, los creyentes deben aprender a vivir en dependencia del Señor. Es lo que Jesús ha estado diciendo. No confíen en la riqueza, sino que confíen y dependan del Señor. Dependan de la provisión del Señor. Ahora, este versículo contrasta el pensamiento de quienes buscan riquezas en este mundo. ¿Cómo debe vivir una persona que confía en el Señor? Preste mucha atención a esta pregunta. ¿Cómo debe vivir una persona que confía en la provisión del Señor? Voy a volver a decirles, si yo les preguntara, queridos hermanos, ¿ustedes confían que Dios provee? ¿Ustedes confían que Dios es un Dios que se preocupa de sus necesidades y provee para sus necesidades? Muchos van a decir, amén, yo confío. Pero aquí el Señor Jesús va a decir cuál es una evidencia de una persona que vive en dependencia del Señor. ¿Qué es lo que dice? Prestemos atención. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Anótese si quiere esta frase, hermanos. Confiar en la provisión de Dios tiene como resultado un corazón generoso. Recuerde, confiar en la provisión de Dios tiene como resultado un corazón generoso. Amados hermanos, la generosidad, ser dadivoso con los demás, tiene mucho que ver con confiar en la provisión de Dios. Muchos de nosotros nos encontramos en ocasiones limitados en nuestra generosidad por el temor de, si es que le doy más, puede que me falte a mí. ¿Se dan cuenta? A veces cuando nosotros vemos la necesidad de un hermano o una hermana en la iglesia y queremos ayudarle, decimos, quiero ayudar con esto, pero mejor con menitos porque quizás puede que me falte a mí. Mis queridos hermanos, ¿se dan cuenta cómo está relacionado?
La confianza que nosotros tenemos de la provisión de Dios va a resultar en un corazón generoso. Es lo que el Señor está diciendo. Normalmente nosotros solemos pensar de esa manera, pero el libro de los Hechos nos da un ejemplo hermoso de cómo los creyentes verdaderamente tenían un corazón generoso hacia los demás. Vamos a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. En muchas ocasiones hemos visto este pasaje. Hechos capítulo 4, versículos 32 en adelante. Hechos capítulo 4, versículos 32 en adelante, dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Mis queridos hermanos, una evidencia de un corazón que conoce que su futuro está asegurado en Cristo. Una realidad del corazón que sabe que tiene herencia y que tiene una perspectiva más allá de la tierra, una perspectiva eterna, es una persona que va a reflejar un corazón generoso. Un corazón generoso. Mi querido hermano, quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo está tu generosidad a los necesitados? ¿Estamos apoyando a las personas que necesitan? Recuerda lo que dice Santiago. Muchas veces nosotros sabemos de la necesidad de alguien y nos ponemos espirituales, como dice el escritor de Santiago, nos ponemos espirituales y decirle, que el Señor te bendiga, ¿no? Ante la necesidad, y lo dejamos con esa necesidad que tiene. ¿Cómo somos, mis hermanos? ¿Buscamos ser generosos, dadivosos? Mostrar, como dice, nuestra fe en buenas obras, ayudando al que tiene. Mis amados hermanos, lo que nosotros encontramos a la luz de la Escritura es que muestra que el problema de las riquezas, el problema del dinero y los bienes materiales, no es el problema de la riqueza en sí, es un problema de corazón. El Señor en este versículo está diciendo, no está el problema en los bienes que posees, sino en cómo los ves y cómo los usas. ¿Cómo los usas? Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19, el apóstol Pablo va a decir cómo debe usar a alguien que tiene posesiones, alguien que tiene bienes materiales, cómo debe usarlo. 1 Timoteo capítulo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, no sean orgullosos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amados hermanos, el Señor te ha provisto, te provee lo necesario y tienes algo para poder compartir. Mi querido hermano, no pensemos en simplemente acumular y acumular. Veamos que hay personas que necesitan y seamos generosos, dadivosos. El problema no está en las riquezas, el problema está en el uso que le damos. Es lo que la Escritura está diciendo. Y a esto es lo que va a referirse el Señor cuando dice, no hagamos tesoros en la tierra, sino que hagamos tesoros en el cielo.
Usemos los bienes materiales no con una perspectiva terrenal, sino con una perspectiva eterna, con una perspectiva eterna. Alguien decía, ¿alguna vez viste un camión fúnebre y atrás un camión de mudanza? Nunca, nunca. Hermanos, todo lo que nosotros podamos acumular aquí, el día que nosotros partamos, se va a quedar aquí. Como dice la palabra del Señor, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada. Así que mi amado hermano, ¿cómo vivimos en esta vida? ¿Cómo vivimos con la percepción de los bienes materiales en esta tierra? Vivamos con una perspectiva eterna. Démosle uso eterno a los bienes que el Señor te ha provisto. Vivir esta vida desde una perspectiva eterna nos enseña a mirar de forma correcta a los bienes materiales. Así que tu esperanza no va a estar en los bienes que posees, sino que tu esperanza siempre va a estar en Cristo, en Cristo. Un uso piadoso que debemos dar a lo que el Señor nos provee. Y ahí entramos a nuestro último punto que dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Lucas capítulo 12, damos lectura, versículo 34, que justamente dice esto, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿A qué se refiere tu tesoro? Tu tesoro, en el contexto que estamos viendo, se refiere a aquello que más valoras. Aquello a lo que más valoras. El texto nos está diciendo dónde está tu tesoro, donde se encuentre aquello a lo que tú le das más valor. ¿Qué es lo que tú le das más valor en esta vida? Eso es tu tesoro. Donde está tu tesoro, tu perspectiva de vida, tu objetivo, tu propósito de vida, allí estará tu corazón. Ahora, hemos visto qué es un tesoro. Ahora, ¿a qué se refiere con el corazón? Cuando la Escritura habla del corazón, no necesariamente se refiere a la válvula cardíaca que nosotros tenemos, que late en nuestro pecho, sino que el corazón es usado como una figura para describir el centro de tu vida. El centro de tu vida. Así que cuando vemos que la Escritura dice, allí estará tu corazón, está diciendo, allí está el centro de tu vida. Entonces vemos la frase, donde está tu tesoro, donde está lo que más valoras, aquello que le das más valor, ahí está el centro de tu vida. Ese es el centro de tu vida. Por tanto, la idea de este texto es que la persona centra su vida, pone como centro de su vida aquello que considera más valioso. Toda tu vida va a girar en torno de lo que tú consideres más valioso. Por tanto, si tu vida gira en torno, si tu vida todo el tiempo tiene como único propósito los bienes materiales, significa que lo que más valoras en este mundo son los bienes materiales. Contrario a eso, si tu vida carece, no tiene nada de espiritualidad, si en tu vida no piensas, no actúas, no vives realizando obras piadosas delante del Señor, probablemente tu corazón, el centro de tu vida, no esté en lo espiritual. ¿Entienden? Quiero preguntarte, ¿en dónde está tu corazón? Una persona invierte lo que es y lo que tiene en lo que considera importante. Así que, mis queridos hermanos, contrariamente,
una persona no invierte su tiempo, sus energías en las cosas que no considera importante. Quiero preguntarte, ¿en qué inviertes todo tu tiempo y tus energías? Si en ninguna de esas cosas está el Señor, permíteme decirte esto con mucho cariño, no te engañes. No te engañes diciendo, sí, el Señor es el centro de mi vida, si el día de hoy no abriste tu Biblia. Si toda esta semana no abriste tu Biblia, no oraste, en serio te pregunto, ¿Dios es el centro de tu vida? ¿Cómo puede ser el centro de tu vida algo que no le dedicas tiempo? ¿Cómo puede ser el centro de tu vida algo a lo que no le inviertes energía y sacrificio? ¿Cómo puede ser el centro de tu vida Dios si solamente piensas en Él los días domingos, si solamente abres tu Biblia en la iglesia? ¿En serio Dios es el centro de tu vida? ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Tú quieres ver cuál es el valor que tiene Dios en tu vida? Tan solo evalúas cuánto inviertes en el Señor. Tiempo, energía, recursos. Ahí vamos a encontrar si verdaderamente Dios tiene algún valor para tu vida. Recuerda, Lucas capítulo 16, versículo 13 dice que nuestro corazón no puede estar centrado en dos cosas a la vez. El centro de nuestra vida no puede ser dos cosas. Este pasaje de Lucas 16, 13 nos dice con respecto a las riquezas y Dios lo siguiente: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mis queridos hermanos, ¿en qué está nuestro corazón? Repito, el trabajo es una bendición, pero nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y podemos volver del trabajo un ídolo. Y podemos volver del trabajo nuestro Dios. Y podemos volver del trabajo un afán. Por lo tanto, mis queridos hermanos, guardemos nuestro corazón. Guardemos nuestro corazón en el sentido de que nosotros tenemos que procurar que Dios sea el centro de nuestra vida y que día a día nosotros procuremos hacer de Dios el centro de nuestra vida, invirtiendo todo lo que somos. Recuerda las palabras del Señor Jesús cuando le decía a sus discípulos: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígame. Eso es lo que la Escritura señala. Seguir a Cristo es una inversión a tiempo completo. Mi querido hermano o hermana, nosotros no somos hijos de Dios solamente los fines de semana. Nosotros debemos ser hijos de Dios 24 horas, los 7 días de la semana. Todos los días. Usted debe procurar leer y meditar la Escritura no solamente cuando viene a la iglesia. ¿Recuerdan las palabras del salmista diciendo: tu palabra es mi meditación día y noche? Día y noche. No solamente una hora los domingos, día y noche. Mi querido hermano, ¿cuánto tiempo pasa usted leyendo la Biblia? ¿Será que tiene la misma lucha que a veces suelo tener? De abrir mi Biblia y por cumplir, me toca leer un capítulo e intento leer a velocidad de la luz con tal de terminar el capítulo en 1 minuto y luego estar libre. ¿O prefiere estar meditando en la Escritura? Cuando viene a la iglesia, está aquí escuchando la palabra de Dios y ya está viendo la hora, ya tengo hambre, ya quiero que termine rápido. ¿O verdaderamente disfrutamos de estar en la presencia de Dios? Mis queridos hermanos,
Este pasaje exhorta fuertemente en nuestros corazones a no confiar en las riquezas, no vivir con los bienes materiales como el centro de nuestras vidas, sino como un elemento. Recuerden, los bienes materiales deben ser un elemento más que debemos usarlos para la gloria de Dios, para servirle, para servir a los demás. Eso debe ser los bienes materiales en nuestra vida. Por lo tanto, mis amados hermanos, esta mañana, 3 verdades que el Señor nos recuerda. En primer lugar, debemos vivir confiados en este mundo de adversidad. Confiamos en la provisión de Dios. Debemos vivir seguros en este mundo, porque recuerde, Él es nuestro buen pastor. Él es nuestro buen pastor. Número 2, Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. ¿Qué podemos temer si Dios es nuestro Padre? Número 3, tenemos a Cristo como nuestro Rey. Él nos ha dado el reino. Él nos ha dado una herencia eterna. ¿Qué otra cosa más podemos anhelar? La Escritura nos consuela al saber de que si ya tenemos toda bendición en Cristo Jesús, si usted es seguro de que tiene una herencia y tiene una perspectiva eterna, eso va a llevar a nuestros corazones a querer ser generosos. Generosos con los más necesitados. Y en último lugar, recuerde, mi querido hermano, que donde usted invierta, todo es aquello en lo que le da más valor. Evaluemos nuestra vida en esta mañana. ¿Qué es lo que le estamos dando más valor en nuestra vida? ¿Es Dios o es otra cosa? Y déjeme decirle, cualquier otra cosa que no sea Dios es idolatría. ¿Por qué? Porque Dios siempre debe llevarse el primer lugar en todo.